bendiga, hermanos. Bueno, ya les dieron la bienvenida, pero sean bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Me siento bendecido porque han tomado a bien Dios y ponerme aquí, ¿verdad? Para compartirles un pensamiento, ¿verdad? Y estoy contento por eso. Amén. Quiero hacer una oración antes de comenzar. Amén. Y le decimos, Señor y Padre bueno, en esta tarde, Señor, primeramente te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Pero, Señor, abre nuestros corazones, Señor, y más que nada, danos el entendimiento, Padre amado santo, para recibir tu palabra que hoy se hablará en este lugar, Padre amado santo. Quita de nuestra boca palabras torpes o que no sean de tu agrado, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hoy voy a hablar un tema un poco, no duro, pero el Señor me lo puso en el corazón y vamos a hablar del mismo personaje que nos habló el martes, ¿verdad? El día martes, para los que vinieron, hubo un mensaje que a todos nos penetró en el corazón, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy del apóstol Pedro, ¿verdad? O Simón Pedro, o Cefas, como usted lo se hace llamar en la Biblia, ¿verdad? De este personaje era un pescador del mar de Galilea y muchos dicen que es uno de los más importantes o lo que sea, porque se habla mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, en el libro de Hechos, en las epístolas paulinas y en Gálatas, donde quiera se habla de él, ¿verdad? Pero hoy estaremos hablando de este personaje en el libro de Lucas 22, del 54 al 62. Amén. Si podemos ir ahí. Como título tiene Pedro niega a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de Pedro, se sentó también entre ellos. Pero la criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Aquí estamos mirando, más que nada, hermanos, el acto de negación de Pedro hacia el Señor, ¿verdad? Y todos se preguntarán, ¿por qué si era uno de sus apóstoles más fiel? ¿Por qué le negó? Lo primero que quiero mirar es negar. Negar, hermanos, es mentir, ¿verdad? Entonces estamos mirando que Pedro mintió en ese capítulo de la Biblia. Miramos que Dios nuestro Señor odia la mentira. Quiero leer Proverbios 12:22. Los labios de los mentirosos son abominación de Jehová, pero los que hacen verdad son de su contentamiento. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita con los que dicen la verdad. Y así hay muchos pasajes de la Biblia, hermano, que el Señor nos dice sobre la mentira. Nos está hablando de la mentira. Quiero leer Proverbios 6:16, no tiene que ir ahí, solo se lo voy a leer. 6 cosas son el que el Señor odia: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa y las manos que matan inocentes, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia entre una familia. Se podría decir, aquí estamos mirando que Pedro, sabiendo todo esto, hermanos, cometió una falta, ¿verdad? Y no
No lo vamos a condenar por eso, ¿verdad? Pero él estaba faltando. Porque miremos que no hay mentiras blancas ni buenas. Si es blanco, es blanco, y si es negro, es negro. Muchos de nosotros a veces nos refugiamos en que, fue una mentirita, no pasa nada. Pero no, hermanos, la Biblia nos está diciendo, mentir es mentir. Y está poniendo la mentira juntamente con el asesinato. Si se ha dado cuenta, no lo pone separado, ni está diciendo que la mentira es menos. Está diciendo que es igual. Y la mentira es parejo para todo, ¿verdad? No, dice, la mentira no hay forma de justificarla. Pedro falló, mintió delante de Dios, como cada uno de nosotros, hermanos. También mentimos y también negamos a Jesús. Y aquí quería leer en Juan 8:44, hermanos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí nos está diciendo que el que miente está con el diablo. Amén, hermanos. Nos está diciendo que estamos haciendo, dice que él es el padre de la mentira. Él fue mentiroso, y cuando nosotros mentimos, nos vamos a él, ¿verdad? Aquí me hacía una pregunta yo, ¿por qué Pedro, estando con Jesús por mucho tiempo, ¿por qué lo negó, verdad? Porque el Señor es bueno y que nos quería enseñar el cambio que puede tener un hombre. Como aquí Pedro falló, pero más adelante vamos a ir mirando cómo él se recuperó, y vamos a enfatizar en que él habló su palabra con denuedo. Quiero hablar del denuedo, amén, hermanos, pero será más adelante. Nosotros también muchas veces negamos a Jesús, y a veces no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo estamos negando cuando, aquí apunté, cuando no asumimos compromisos, hermanos. Cuando no asumimos compromisos en la iglesia, más que nada, o cosas que se relacionen con la iglesia. Aquí, cuando nos inclinamos hacia el mundo y en sus placeres, y no queremos ordenar nuestra vida, ¿verdad? No estamos asumiendo compromisos, no estamos comprometiendo con Dios, estamos negando al Señor Jesús. Amén, hermanos. Quiero pasarme a Lucas, donde comenzamos, ¿verdad? Lucas 22:54, hermanos. Lo leo y dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, hermano. Aquí miramos que otra vez le está, ¿cómo le diré? Está negando a Jesús, lo seguía de lejos para que no se dieran cuenta que él venía con él. Se le estaba negando también. Dice, Pedro le seguía vemos cristianos que tenemos una vida así también, hermanos. Le seguimos a Jesús, pero le seguimos de lejos, como Pedro. Le seguimos a Jesús, pero nomás aquí. Pero cuando salemos, nomás lo miramos de lejecitos, o a veces andamos evangelizando y miramos los hermanos y como que se voltean para allá, como, hey, que no me vayan a conocer porque no, ¿para qué? ¿Para qué me van a saludar o me van a decir, hola hermano, o lo que sea? Así mismo, así mismo, hermanos, a veces, como sin querer queriendo, pues, negamos a Jesús también, hermanos.
Así como Pedro le seguía, dice aquí, le seguía de lejos, no quería, se sentía avergonzado o tenía miedo a lo que dijeran de él, ¿verdad? Así que estamos mirando aquí al apóstol Pedro que no tenía compromiso, le estaba siguiendo de lejos, y en el 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro se mezcló, dijo: ay, para que no piensen que yo vengo con él, yo me mezclo con ellos, y así lo hacemos, ¿verdad? A veces en la vida de nosotros también tratamos de mezclarnos con los demás, tratamos de escondernos como que, no sé, pero aquí está diciendo, Pedro también hizo lo mismo, hermanos. Él se metió y se quiso esconder ahí como incógnito. A veces queremos pasar desapercibidos, hermanos, por el miedo a qué dirán, ¿verdad? A veces al qué dirán, pero no, hermanos, no debe ser así, porque debemos de defender el evangelio, ¿verdad? Y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Aquí miramos que dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también que estaba con él, pero él se negó diciendo: mujer, no lo conozco. Amén, hermanos. Pedro se quería ocultar, pero ellos detectaron luego que él era un cristiano. Él lo detectaron, ¿verdad? Pero él de todas modos se seguía negando. Decía: no, yo no soy. Se seguía negando. Nuestra vida testimonia que Jesús habrá un cambio. Para ser testimonio de Jesús, no ocupamos ir por la calle cantando coritos, ni citando textos de la Biblia, ni poner en el carro Romanos 8 o Juan 3:16. Eso no es testificar, hermanos, que somos cristianos. Dice: a Jesucristo se le testimonia con acciones, hermano. Y Jesús y Pedro lo hizo, porque él pudo haber dicho muchas cosas, pero sus actos eran de un cristiano. Y él, aunque se negó, aunque estaba negando, la mujer le dijo: tú eres uno de ellos. Pero él se volvió a negar, ¿verdad? En Pedro había un sello especial y muy distintivo, algo que no podía ocultar. Él se negaba y ocultaba su condición especial. Él tenía una condición muy especial, hermanos, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál era? Es que él era un hombre de fe y no lo podía ocultar, porque él había estado con Jesús y Jesús relumbraba en él, ¿verdad? Él era un hombre de fe. Aquí apunté: ¿por qué Pedro falló? ¿Por qué nosotros fallamos? Usted y yo fallamos cuando dependemos de nuestras fuerzas y no del poder de Dios. Recuerda que Jesús, horas antes, en Lucas 22:33, él le dijo que iba a fallar, y así fue, porque él confió en sus fuerzas y no en lo que el Padre le había dicho, ¿verdad? Le puse aquí: Noé, es hora de revisar tu andar con Cristo. Así le digo, hermanos, es hora de revisar nuestro andar con el Señor Jesús. A todo esto llevo que Pedro y Judas fallaron, abandonaron al Señor en el momento menos apropiado, ¿verdad? Pero de sus decisiones finales decidieron para dónde iba cada uno de ellos, ¿verdad? Ambos sabemos todos sabemos cómo acabó Judas y cómo acabó Pedro, ¿verdad? Eso definió la eternidad para cada uno. Hermanos, nuestras acciones ahorita definen la eternidad para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Judas lo tomó a la ligera y se arrepintió. Se arrepintió de corazón, pero ¿qué fue? Fue y se ahorcó. Mas sin en cambio Pedro se arrepintió, pero él fue a predicar el evangelio después de ahí, ¿verdad? Pedro puso la mirada tierna en el Señor Jesucristo, como debemos hacer cada uno de nosotros, hermanos. Pedro se arrepintió, y vamos a ir al libro de los Hechos, donde miramos ahí cómo el apóstol Pedro predicó con denuedo, hermanos. Amén. Hechos 4,
13. Quiero leer por ahorita nomás el 4:13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres y letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, aquí si saben la historia y más para atrás, estamos viendo que a ellos los detuvieron por ser seguidores de Jesús y los llevaron ante el sacerdote, ¿verdad? Y iban a ser juzgados, ¿verdad? Y aquí estamos mirando que Pedro habló con denuedo, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Muchos de nosotros como creyentes dicen, cuando pasamos aquí o estamos al lado de alguien que está orando, escuchamos que dice: Señor, te doy todo a ti, Señor, haz de mi vida como tú quieras. Y ahí es donde el Señor en esta palabra me decía: hey Noé, ¿qué hay de ti? ¿También estás en esa posición de ese hermano? Y igual para los demás, ¿verdad? ¿Qué hay de ustedes, hermanos? ¿Qué hay de ustedes? Nomás los que pasan aquí y se hincan, ¿están con Jesús? ¿Y los que están atrás no? Y aquí es donde viene algo fuerte, pero el Señor me lo puso en mi corazón. ¿Usted es un creyente valeroso o usted es un creyente cobarde, hermano? Si cuando llegara a la casa estuviera la policía y le diría, te vengo a arrestar por ser creyente, ¿ustedes se lo llevarían a la cárcel o quedaría libre? ¿Qué le dirían? ¿O se lo llevarían como algunos que agarran ahí en la calle unas 2 horas y después lo dejan o le darían cadena perpetua? ¿Saben sus vecinos que usted es un creyente? Aquí miraba una historia un poco, no sé, chistosa, no sé. Un niño andaba en la calle y encontró un perro así medio feo, ¿verdad? Se miraba como pastor alemán, pero ya como que ya de la 3.ª generación, 4.ª generación. Entonces iba por la calle y el niño llevaba el perro y un señor pues se le hizo curioso y empezó a platicar con el niño, ¿verdad? Y el señor le dijo: pues él le platica, ¿qué raza es tu perro, niño? Y no le dijo: no, pues es un perro policía. Es un perro policía. Y el señor pues lo miró todo feo y sí pareció como un de los que cargan los policías, pero no era, pues ya estaba muy feo el perro, ¿verdad? Y entonces él le dijo: sí, eso, dijo el señor, pues para quitársela, para no hacer sentir mal al niño, le dijo: pues no es perro policía porque yo nunca lo he mirado que ande en la troca que dice K9, yo nunca lo he mirado, no es perro policía. Y le dijo: sí, pero nomás que es un perro policía, pero es de los encubiertos, ¿verdad? Es de los encubiertos, por eso. Entonces, hermanos, aquí, digo, ¿cuántos cristianos hay aquí? No aquí, sino en la iglesia, que son de servicio secreto también, ¿verdad? Son encubiertos también, porque salimos a la calle y no, a veces vemos que hay muchos que no quieren ser vistos ni en el trabajo con una Biblia, o ni cuando están agarrando el lonche que están orando. Hay muchos que no queremos, que a veces cuando estamos enfrente de la gente ni oramos, mejor dicen: no, pues me la voy a brincar, al rato oro. ¿Por qué? Porque no queremos darnos a conocer que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y esto es cobardía, esto es miedo a que alguien los critique. No estoy diciendo que no son salvos, solamente su corazón lo sabe, pero son creyentes cobardes, hermano. Aquí en Hechos 4, no lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero estamos mirando que 3 veces habla de la palabra denuedo, y fue lo que me llamó la atención, ¿verdad? Y me llevó a investigar qué es el denuedo, porque tampoco no sabía qué era el denuedo. Y aquí miramos en el capítulo 13, Hechos 4:13,
Se los voy a leer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y aquí está en el 29 también. Y ahora, Señor, mira tus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y miramos en el 31 también, cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. 3 veces en un solo capítulo, hermanos, para ver si no es importante, ¿verdad? Una vez aquí está asociada con Dios Padre, el Hijo, y la tercera con el Espíritu Santo. Las 3 veces está hablando de ella, ¿verdad? Ahí viene, ¿qué es la palabra denuedo? Denuedo no es arrogancia, ni señalar a alguien, y no es ser rudo ni descortés. Es hablar la palabra de Dios, pero con calma, ¿verdad? Siendo valientes, siendo firmes en lo que estás, pero no alterado, ¿sí me entiende? Había muchas personas, y he mirado pues uno que anda ahí de chismoso en el Facebook, que hablan la palabra de Dios, pero la hablan duro, hermanos, como queriendo que nadie les va a ganar y con una valentía. Eso no es denuedo, hermanos. Ellos alejan más personas que las que atraen a nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que debemos ser mansos, ¿verdad? Muchos acurren a otras cosas. Miraba en las noticias y que en algunas partes de los Estados Unidos y de otros países, gente predica con serpientes aquí agarrando. No sé si ha mirado usted. ¿Sí ha mirado que traen una víbora de cascabel y la andan aquí manipulando y todo? Ya tiene años que miré una noticia que alguien le picó aquí en la yugular. ¿Y qué querían ellos demostrar? Querían demostrar denuedo, ¿verdad? Querían demostrar que eran valientes y que tenían fe. Pero más que valentía, pues en sí, la mala palabra es un tontismo, ¿verdad? Porque así no van a traer gente, no están dando a conocer a Jesús, nomás están queriéndose altecer ellos, ¿verdad? Algunos son sinceros, pero eso no lo harán con sinceridad, pero cuando los muerde la víbora, eso no les ayudará para nada, ¿verdad? No les sirve. Denuedo es tener valor y permanecer firme en el Señor Jesús ante la oposición. ¿Cuántas veces salimos o en el trabajo o donde sea, o hasta en la lavandería, hermanos, estamos ahí y alguien empieza a hablar de los cristianos o lo que sea, y uno a veces les dice algo contra, o a veces mejor uno se voltea y los deja que digan lo que quieran, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser valientes, porque no debemos negar a Jesús, ¿verdad? Cuando miramos que están diciendo una palabra mal, nosotros tenemos que salir y con denuedo, ¿verdad? No siendo dándosela de valientes ni arrogantes, pero tenemos que defender el evangelio, ¿verdad, hermanos? Debemos defenderlo, porque esa es la oposición de la que está hablando aquí. Esos hombres, aquí en el libro de Hechos, más atrás en Hechos 3, estamos diciendo que fueron sanaron a un hombre, por eso los detuvieron. Sanaron a un hombre en el templo de la Hermosa, ¿verdad? Y por eso lo fueron arrestados. Ocurrió un milagro y fariseos y saduceos odiaban al Señor Jesús y no podían negar este milagro, no podían negarlo. Entonces por eso detuvieron al apóstol Pedro, ¿verdad? Y se reunieron Anás y Caifás y sumos sacerdotes, y trayendo a los apóstoles les dijeron: ¿con qué potestad o a qué nombre realizas esto? Entonces Pedro respondió, lleno del Espíritu Santo, respondió esto que está en el 4:13. Entonces, viendo el denuedo de hombres y letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían. Amén. Y Pedro les contestó: este Jesús, él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de la tierra dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Aquí miramos la otra cara de Pedro. Pedro ya no era un cobarde, hermanos. Pedro ya no negaba a Jesucristo. Así que ahora él los acusaba.
En pocas palabras, Pedro estaba diciendo, nosotros no lo sanamos, lo sanó Jesús, ¿verdad? Leamos el 19 y el 20 de Hechos 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decirlo lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Aquí estamos mirando la valentía de Pedro para defendiendo el evangelio, ¿verdad, hermanos? Y estaba firme que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado para poder ser salvos. Amén, hermanos. Y es lo que debemos defender, ¿verdad? A donde quiera que vayamos. Jesús es el único camino para ser salvos. Pero si usted dice esto hoy en día, fuera de esta iglesia, sonará arrogante y va a sonar feo. Y todos le quedarán ir con un martillo a darle en la cabeza, ¿verdad? Porque a muchos no les gusta escuchar esto. Pero le llamarán arrogante, intolerante y tal vez fanático de la palabra, ¿verdad? Pero también le deben de decir un hijo de Dios y creyente bíblico. También así le deberían de llamar. Y no tiene nada de malo eso, ¿verdad? Así que hablemos de Jesús con denuedo, hermanos. Pedro fue muy valiente a revelarse a los sacerdotes porque estaba ahora sí con la máxima autoridad. Y él se les reveló enfrente y les dijo, a esos que ustedes mataron, él lo hizo. Pero ya era tarde, ya lo habían matado, que es el nuestro Señor Jesucristo. Pero lo mataron, pero no lo mataron, ¿verdad? Lo crucificaron, pero no lo mataron. Amén. Aquí dice, hermanos, ¿cuál es la fuente de nuestro denuedo? ¿Cuál es la fuente de nuestra valentía? Aquí le puse yo que mi fuente es, y mi fuente viene de cuando leo la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, de ahí viene nuestra valentía para poder hablar de Él, ¿verdad? Aquí estamos mirando que hay tres cosas que para nosotros poder dejar de tener miedo y ser intimidado, ¿verdad? Y hablar con ese denuedo que dice, que viene asociada como Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está asociado con la Trinidad, ¿verdad? Ese es lo que nos da el denuedo para hablar de su palabra. Si alguna vez ha visto necesidad de creyentes valientes, es ahora, hermanos, es hoy. Hoy, es mañana, es en esta época, ¿verdad? Que estamos muy escasos de valores. Es ahorita cuando debemos de poner esto que Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Aquí en el 4:13 nos está diciendo, mantengamos compañía con Dios el Hijo, en el versículo 13. Ellos reconocieron que tenían compañía con el Hijo de Dios. Nosotros también no podemos caminar sin su presencia y ser un cobarde, ¿verdad? Como decía el canto de ese rato, si su presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar. Amén. Jesús está vivo y saludable. Entonces por eso no deberíamos de temer a lo que dirán, ¿verdad? Jesús está vivo y saludable en la tierra y en el templo de misericordia y reposo, hermanos. Así que no deberíamos por qué avergonzarnos de salir a evangelizar, ¿verdad? No tendríamos por qué tener miedo a acercarnos a una persona, a hablarle de la palabra de Dios. Porque Él está vivo. ¿Por qué? Porque estuvimos, así como ellos no tenían miedo de hablar de Él, porque estuvieron con Él. Nosotros, hoy y todos los días está con nosotros y debemos de tener ese mismo valor para ir. Ellos le preguntaron cómo se sanó este hombre cojo, ¿verdad? Ellos dijeron, nosotros no lo sanamos, lo sanó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es una buena respuesta cuando nos pregunten, hey, ¿ustedes por qué andan evangelizando o por qué andan hablando del Señor? ¿Por qué? Porque somos enviados por Él y Él dijo que lo hiciéramos, entonces no nos culpes a nosotros, ¿verdad? Porque Él lo está diciendo en su palabra que lo hagamos. Denle la gloria y honra al que fue sanado. Caminemos con Jesús, demostremos que Jesús es real en nuestra vida, hermanos. Jesús para Noé, para mí,
es tan real como cada uno de nosotros, o hasta aún más real todavía. Amén, hermanos. Así que debería ser igual para todos. No hablar de Jesucristo con miedo. Jesucristo no está en el cielo por las nubes, nomás mirando a ver qué hacen sus hijos, ¿verdad? Dice que donde está uno o dos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos, ¿verdad, hermanos? Entonces, con esa valentía debemos de ir. Esa es la razón por la que cantamos, por la que danzamos y por la que nos regocijamos delante de Él, ¿verdad? Aquí contaba algo que me pasó una vez. Andábamos evangelizando y pues estaba un señor ahí, ¿verdad? En su yarda, y yo iba solo, ¿verdad? Y pues no sé mucho de la palabra de Dios o nomás, pero sí me puse, cuando estaba cerca de él y le iba a dar un folleto, pues sí sentí un poco de temor, ¿verdad? Pero ahí es cuando dije, hey, pues Jesús va conmigo y yo debo acercarme a ese Señor. Y ahí me vino la palabra, id y hacer discípulos a todas las naciones, he aquí, yo estoy con vosotros. En ese momento, ese fue mi denuedo, hermanos, esa fue mi valentía. Fui y a lo mejor, no sé si el Señor me entendió, porque a veces soy muy para hablar, ¿verdad? Pero yo lo hice y con toda la fe del mundo. Dentro de mi temor y de mi ignorancia, hermanos, yo fui. A veces tenemos una mala, o nos dicen que no podemos llevar a las escuelas, hermanos, o donde quiera que vayamos, ¿verdad? En la escuela se puede hablar de todo, de todo. Se habla de aborto, sexualidad, pornografía, pero de Jesús no se habla, hermanos. Pero estamos nosotros para donde quiera que vayamos a hablar de Él, ¿verdad? Si ellos no quieren hablar, pues lo haremos nosotros. Jesús está dentro de nosotros y no hay manera de dejarlo afuera. Jesús, se asombraban de Pedro, hermanos, porque él no tenía ningún estudio ni nada. Dice en el 13 que él era una persona del vulgo, ¿verdad? Y cuando empezaron a hablar de Jesús, se empezaron a maravillar, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros no ocupamos tener un título de teología ni nada para poder hablar del Señor Jesús. Ellos decían que eran del vulgo y hablaron del Señor frente de los jueces. Entonces Dios nos da la autoridad para hablarle a todos, hermanos, aunque no tengamos tanto conocimiento. Amén. Jesús no vino a sacarnos de problemas, Él vino a meterse en problemas con nosotros. Amén. Así que debemos hablar su palabra. Aquí en el versículo 29 y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aquí está hablando de Dios el Padre, que es el que nos da también esa valentía que ocupamos, ¿verdad? Les ordenaron, no hablen más de ellos, y oraron a Dios, danos más poder para hacer esto que nos prohíben. Fue lo que ellos dijeron cuando estaban defendiéndose, ¿verdad?, ante los sacerdotes. Ellos no sometían compañía con Dios el Hijo, sino que también tenían compañía con Dios el Padre, como debemos tener cada uno de nosotros, y poniendo las cosas en perspectiva, o sea que las hagamos, hermano. Si no, el diablo nos tendrá corriendo de un lado a otro, ¿verdad? Nos está diciendo que las cosas que aprendamos en perspectiva, que las pongamos por hecho, no nomás escucharlas y dejarlas que ahí se van, ¿verdad? Veamos a Dios como es realmente. Aquí apunté que es una frase que es muy común, pero el hombre que se mantiene de rodillas ante Dios puede mantenerse de pie delante de los hombres. Amén. Un santo temor de Dios elimina todos los temores. Leamos en Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Nuestro Señor es grande, hermanos. Él creó todo el universo, creó las estrellas, creó todo, hermanos. Entonces, ¿por qué debemos tener miedo cuando
El Señor es dueño de todo y nosotros somos sus hijos. Amén. ¿Por qué tener miedo cuando el Señor Jesús está de nuestro lado? Aquí miramos también que el denuedo les vino en el capítulo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén, hermanos. Aquí miramos el denuedo, la valentía que viene al momento de orar, hermanos. Cuando nosotros oramos, el Señor nos da esa valentía, ¿verdad? Y aquí quiero ir un poquito para atrás, en Hechos 4:25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué me amotináis gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El día de hoy la gente se amotina también contra el Señor en lugar de buscar su ayuda. Eso quiere decir que a veces muchos se preguntan por qué Dios no los ayuda y se ponen en contra de Él. Hermanos, acerquémonos al Señor, que es el creador y controlador de todas las cosas. Pidamos que nos perdone nuestras rebeldías y que nos guíe por su buen sendero. Amén, hermano.